Muy, pero muy buenas tardes a todos los seguidores de Limpio Digital. Ya estamos en vivo, una vez más desde el Polideportivo José Mesa, donde se está disputando el Nacional en la categoría C13. Ya arrancó el primer partido, ya está terminando, quedan 3 minutos al cronómetro. La selección de Itacurubí de la Cordillera le está ganando por 7 goles contra 1 a la selección de Orqueta. Y con esto, la selección de Itacurubí suma su tercer punto. Orqueta queda con 2 unidades. Y así la selección de Orqueta quedaría ya eliminado de este Nacional en la categoría C13. Después de este partido, la selección de Limpio, nuestra selección, la selección limpeña, los albirrojitos, estarán enfrentando a la selección de Encarnación, la selección de Azul y Oro, donde uno de los dos obtendrá la llave a la siguiente etapa. Si la selección de Limpio consigue un triunfo, sumaría su 4º punto, así ganando la llave. Pero en caso de igualdad, si hay un empate entre Encarnación y la selección limpeña, la selección de Limpio sumaría su 3er punto y así igualaría con la selección de Itacurubí. Y el segundo puesto se estaría definiendo a través de la tanda de los penales. Muy abierto la serie. Este resultado para mí sorpresivo de la de Itacurubí ante la selección de Orqueta, porque ambas selecciones son muy buenos. La selección de Orqueta siempre fue un equipo con un equipo bien sólido. Ayer lo fue ante la selección de Limpio, donde se vivió un gran partido, donde no se pudieron sacar ventaja después de ese partidazo de 3-3. Y el día de hoy la selección Orqueta está recibiendo una paliza ante la selección de Itacurubí, que así la selección de Itacurubí, que se pone en la pelea, aún no asegura su clasificación, pero se pone a tiro de clasificación. Y vamos a ver cómo la selección de Limpio sale hoy, si hoy puede convertir todos los goles que se falló en la primera y segunda fecha. 57 segundos le quedan al cronómetro, mientras nosotros ya nos vamos preparando para lo que va a ser este partido. Le veremos acá a Bruno. Ojalá Bruno hoy le salga y convierta todos los goles también. Acá lo vemos ya al portero Ortega, a Maxo Velar, a Tiago Olivero, el cartagol, la cartagol, el que tiene que aparecer el día de hoy, convertir los goles, y el porterito Curretido también ya se van a ir preparando para realizar los trabajos precompetitivos. Ahí lo vemos a Maris también, que ya se van colocando, se van preparando para al término de este partido ingresar al campo de juego y realizar los trabajos precompetitivos. El profesor Guillermo Caballero, vamos a ver cómo encara en la fecha de hoy con su equipo. El día de ayer tuvo muchas ocasiones de gol, ninguna la pudo concretar, y ojalá en la fecha, el día de hoy, sí así sea, y que Limpio clasifique, que Limpio llegue en la etapa semifinal. Ya está por terminar este partido. Nosotros estamos a través de YouTube y también en Facebook, ¿verdad? Ya se solucionó los problemas técnicos que había en Facebook. Cayó a nivel mundial todas las plataformas administradas por Meta. WhatsApp también dejó de funcionar por un momento, pero ahora ya está ya en funcionamiento sin problema. Nosotros ya nos vamos preparando. Vamos a ver cómo se pararán ambos equipos. ¿Cuál es el equipo que prepara hoy? Aunque no se puede cambiar el 12 cuando se presenta la lista, una vez se mantiene así. Final, señoras y señores. Final del partido entre Orqueta e Itacurubí de la Cordillera. El equipo de Itacurubí consiguió una victoria de 7 goles contra 1 ante Orqueta. Y así la selección de Itacurubí se pone a tiro de clasificación, esperando a lo que pase en el partido entre la selección de Limpio y Encarnación. Pero
por lo mínimo, en el peor de los casos, Itaclubí La Cordillera ya asegura pelear en la tanda de los penales. La selección de Encarnación se para de la siguiente manera: con la 6 Santiago Rondoli, con la 11 Alexander Torres, con la 12 el portero Genes, con la 10 William Molinas, con la 17 Lucas Verdún, con la 16 Josías Masi, con la 18 Paulo, con la 15 Franco Benítez, con la 8 Carlos Sanabria, con la 4 Lucas Zárate, con la 3 Sebastián Ocampo y con la 1 Francisco Velázquez. El 12 del equipo de Encarnación. Y por parte de la selección de Limpio, con la 12 Leonel Curtido, con la 9 Bruno Páez, con la 14 Juan Gaona, con la 10 Giovanni Mariz, con la 7 Max Velar, con la 3 Thiago Olivero, con la 6 Tobías González, con la 8 Bastián Báez, con la 20 Thiago Ortega, con la 4 Derlis Agüero y con la 1 Axel Jara. El quinteto va de la siguiente manera: con la 20 el portero Ortega, va también Bruno Páez, Max Ovelar, Bastián Báez y Thiago Olivero. El quinteto que va a parar en el inicio el profesor Guillermo Caballero. Ya va a arrancar, señoras y señores, en minutos este partido. Entre la selección de Encarnación y la selección limpeña.
Ya se están ultimando detalles para este partido, señoras y señores. Ya está el quinteto de Limpio dentro del campo de juego. Ya lo vemos a Bruno Páez, lo vemos también a Thiago Olivero, al portero Ortega, Max. A ver, me falta uno. Ahí viene Bastian. Ya se van ultimando detalles. Ya se están ultimando detalles para lo que de este encuentro en el Polideportivo José Mesa, donde se vive la emoción del fútbol de salón. Partidazo, señoras y señores. Lo que se viene, Limpio tiene que conseguir en lo mínimo un empate para ir a la tanda de los penales con la selección de Itacurubí de la Cordillera. Pero ¿por qué no ganar? Ganar y asegurar ese cupo a la semifinal. Se siguen moviendo los jugadores. En la mesa de control siguen realizando los... Ya, señoras y señores, ya va a arrancar el encuentro. Limpio versus Encarnación. Y va a haber un pequeño inconveniente con la casaca del portero. Limpio debe buscar contra otro color de camiseta. A ver, ahí ya se va el presidente Ricardo Gavilán para poder subsanar este inconveniente. Mientras de fondo se escucha
La cumbia de los trapos. Yerba brava. Autoría del Monito. Señoras y señores, se sacan las fotos, las instantáneas, para la página oficial de la Federación Ñembrense de Fútbol de Zona. Ya lo vemos, se va a realizar el sorteo de vallas. Están conversando los árbitros con los ahí vamos a ver. Ahí ya se fueron y consiguieron un conjunto blanco que vi que tenían los colores de amarillo y rojo también. Para mí quedó Orqueta. Y el portero Ortega en este caso va a ir con la casaca número 5. El portero Señoras y señores, realizan el saludo protocolar. Ya va a arrancar el partido entre Encarnación y Limpio. Señoras y señores, se va a poner en marcha el partido. Va a mover el balón el conjunto albirrojo. Ya la vemos a Thiago Olivero, también a Max Ovelar frente al balón. Va a autorizar el árbitro, ultimando detalles, revisando la banca, que solamente estén lo que están en planilla de juego, para seguidamente arrancar este partido, señoras y señores. Vamos, señoros. No sé, pero ¿por qué a mí me está ganando los nervios ya? Ya quiero que arranque este partido y que la selección de Limpio, en el inicio ya dé el golpe. Ya lo vemos en el campo de juego, en la selección de Encarnación, al jugador con la casaca con la casaca número 6, lo vemos a Tobías González. También el jugador con la casaca el 6, Santiago Randoli en Encarnación. Lo vemos a Lucas Verdún con la 17. La 16 para Josías Masi. Y con la 3 al jugador Sebastián Ocampo y el portero. Agradecemos a los amigos de Encarnación, a Cate Deportes. Un saludo muy especial a todos los amigos que acompañan también nuestro trabajo desde la ciudad de Encarnación. Entonces un fuerte aplauso y se pone en marcha. Vamos viendo la selección de Limpio. Va saliendo Bastián. Es que se mete, va Bastián al arco. Y el balón que queda en manos del portero de la selección de Encarnación, que rápidamente va saliendo. Ese balón que se pierde por un costado va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro albirrojo
Ya lo vemos a Bastián. Mala la tirada. Mala la ejecución, dice el árbitro. Va a ser reposición manual que le va a corresponder al cuadro azul y oro. Ya lo vemos a Verdún con el balón. Verdún que va jugando. Nuevamente mala tirada. Nuevamente mala tirada. Ahora le va a corresponder lateral nuevamente al equipo de Limpio. Va saliendo el portero Ortega. Va jugando con Páez. Páez que tira para Ovelar. Ovelar que no puede. Ese balón que se pierde. Se escurre. Para mí que el último de tocarla fue el jugador Ocampo. Pero el árbitro dice que no. Va a ser lateral que va jugando rápidamente. Ya lo vemos con el balón a Velázquez. Velázquez que va saliendo con pelota larga. Ese balón que queda en manos de Ortega. Ortega que va saliendo con Báez. Sigue Báez. Báez que va abriendo para Páez. Páez con el balón. Juega para Bastián. Bastián que tira para más. Va más. Sigue el ataque. El portero que traba ese balón. Muy buen ataque. Muy buen contragolpe del equipo de Limpio, que está avisando en el inicio del partido. Lateral que le va a corresponder al equipo de Limpio. Lo vemos a Bruno. Bruno que remata. Y el balón que se desvía en Ocampos. Va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro limpeño. Ya lo vemos a Ovelar que tira. Y mala la ejecución de Ovelar. Mala la ejecución de Ovelar. Le va a corresponder reposición manual al equipo del conjunto Encarnaciano, que va saliendo, no puede. Ocampo va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Va saliendo el equipo de Limpio, recupera Encarnación, mete el balón, no llegó el jugador Josías. Va a ser salida que juega rápidamente el portero Ortega. Baja para Báez. Báez que no puede conectar con su compañero Páez. Va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro azul y oro. Va tirando, golpe de cabeza de Páez. Queda para Thiago Olivero. Recupera, presión alta. Se metía por ese lado Verdún. Oportuna la marca de Páez. Va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Va llegando, sí. Despeja Páez como puede. Va a ser lateral para el cuadro de Encarnación. Se mete Verdún. Ese balón se desvía en Olivero. Va a ser lateral. Mala la tirada. Mala tirada de Verdún. Va a ser lateral, salida que le va a corresponder al cuadro de Limpio. Páez que juega con Ortega. Ortega baja para Páez. Páez que va saliendo. Presión alta de Josías. Va a ser lateral para el cuadro limpeño. Mala la tirada. Mala la ejecución del lateral. Va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Nuevamente mala tirada. Dejó seguir el árbitro. Va saliendo desde el fondo Limpio. Va Olivero. Ahora Báez que remata. Y el remate de Báez que va cerquita del poste izquierdo, defendido por Velázquez. Salió de contra el cuadro limpeño. Limpio está saliendo con todas, señoras y señores. Y nosotros agradecemos nuevamente a KT Deportes, que acompaña nuestro trabajo desde Encarnación. Va saliendo el equipo de Limpio. Va Ortega. Ortega que remata. Va Ortega. El remate desviado. Muy desviado. Le va a corresponder saque de portería al cuadro de Encarnación. Agradecemos también a Materiales Construcción Santa María. Todo para tu construcción, que te aguarda. Hizo showroom sobre la ruta PI 03 General Elizardo Aquino, esquina Bernardino Caballero. Lateral que le va a corresponder al cuadro albirrojo por mala tirada. Ya lo vemos a Ovelar. Ovelar con el balón. Ovelar que va saliendo. Juega con Páez.
sigue Páez con el balón, va jugando con Báez por el lado izquierdo, Báez que se mete por el medio, recupera el equipo de Encarnación, se va metiendo campo y gol. ¡Gol de Encarnación! Apareció Sebastiano Campo para recuperar el balón. Mala salida de Báez. Presión alta del cuadro encarnaceno. Se mete el jugador Ocampo y remata. No tuvo nada que hacer el equipo. En este caso el portero va a ser, a ver, amonestado verbalmente. Público del cuadro encarnaceno. Profe, tarjeta amarilla directo, profe. Se reanuda el partido, está ganando el cuadro encarnaceno por un 0-0. Levanta, golpe de cabeza de Ocampo. Va para Molinas que juega con Benítez. Molinas que levanta, se va metiendo. Zárate, sigue Zárate, recupera limpio. Va Báez, tira para Olivero. Y el portero Velázquez que desvía con los pies en lo justo desvía el portero Velázquez, porque llegaba Olivero por ese lado lateral, se va metiendo, sale a descolgarle el portero Velázquez, va saliendo rápidamente con Ocampo. El balón que queda en manos de Ortega, que va jugando para Olivero que remata. En este caso era Campos, ese balón que se pierde por un costado, va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro limpeño. Ya lo vemos a Velar, mala la ejecución, lateral le va a corresponder al cuadro de Encarnación. También agradecemos a Atlanta Pisos Sanitarios, variedad de pisos cerámicos, porcelanatos y accesorios para baños. Te aguarda en su nuevo local sobre la avenida San José, frente al mismo al Club Guaraní de Limpio. Va saliendo Ortega, tira el balón, golpe de cabeza desde el fondo de Benítez. Va a ser lateral para el cuadro limpeño. Páez que juega para Báez que levanta ese balón que queda en la cabecera del área. Sale Velázquez con golpe de puño, despeja, va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Va saltando Olivero y el balón queda en manos de Velázquez. Va saliendo el cuadro encarnaceno, presión alta del equipo de Limpio. Ese balón que se pierde por un costado va a ser lateral para Limpio. Báez que juega con Ortega que va saliendo, tira al arco. Ese balón que se pierde por línea de fondo va a ser saque de portería, que juega rápidamente el cuadro de Encarnación. Pelota que queda en manos de Ortega que sale para Olivero que pierde, va saliendo el equipo de Encarnación. Ocampo, recupera Velar, ahora Páez que no puede, recupera Ocampos para la selección de Encarnación. Hay falta. Hubo falta de Ovelar, dice el árbitro. Tiro libre que le va a corresponder al cuadro de Encarnación, que está ganando por 1-0. Y con este resultado, el cuadro limpeño, la selección de Limpio, se está despidiendo del Nacional, pero queda aún mucho por partido. Va saliendo Báez, no puede. Despeja ese balón el portero, el jugador con la 4, Zárate. Va a ser lateral que juega rápidamente Báez con Ortega que va saliendo, juega para Páez con el balón, sigue Páez que gana. Hubo falta de Sanabria sobre Páez. Tiro libre que le va a corresponder al cuadro de Limpio. 10 minutos, casi 10 minutos de este primer tiempo. La selección Encarnación está ganando por 1-0. Va saliendo, tira el balón al arco para Olivero, queda, despeja como puede el portero, recupera Limpio. Va
Báez con el balón, va jugando para Olivero. No pudo. Primero la marca del jugador Franco Benítez. Va a ser lateral que le va a corresponder al equipo de Encarnación. Mano de Sanabria. Mano de Sanabria, va a ser tiro libre que le va a corresponder al equipo de Limpio. Pelotazo largo, va saliendo el cuadro, Encarnación, pelotazo largo. Remate potente de Zárate, que se confió, pero el portero de Limpio estaba en el lugar justo y con la seguridad tapa el balón. Va Olivero, se mete Olivero, vamos Olivero, jugala, Ovelar que remata y el portero, Ovelar. Y en lo justo, Benítez estaba en el lugar preciso, porque el remate de Ovelar se metía en el fondo. Acaba de salvarse el cuadro de Encarnación y acaba de perderse la oportunidad magnífica de igualar el marcador el equipo de Limpio. Nosotros agradecemos también a Recicladora Carandá, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. También a Horizonte Ambiental S.A. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Está cayendo por un gol contra cero el cuadro Señoras y señores, se detiene el cronómetro para que se haga el secado del piso. Está ganando por un gol contra cero el equipo de Encarnación. Mientras aprovechamos la pausa para una vez más agradecer a Cate Deportes, que nos apoya desde Encarnación. Cate Deportes. Se va a reanudar el juego, señoras y señores. Ya lo vemos a Báez. Báez que va jugando con Ortega. Ortega que va a rematar y el remate muy arriba. Va a ser salida que le va a corresponder al equipo de Encarnación. Va saliendo Velázquez. Ese balón largo. No llegó su compañero. Lateral que le va a corresponder al cuadro de Limpio. Ya lo vemos a Bastián. Bastián Báez que va jugando con Ortega. Ortega que tira para que aguante Olivero. Va Olivero, sigue aguantando. Juega para Mariz. Oportuna la marca. Benítez que pellizca ese balón. Se pierde por un costado. Va a ser lateral para cuadro albirrojo. Báez que juega con Ortega. Ortega que remata. Nuevamente Benítez que se para en el lugar preciso. Mala la ejecución del lateral, dice el árbitro. Lateral le va a corresponder al cuadro Limpeño. Va tirando. Golpe de puño del portero Velázquez. Queda para Páez. Páez que juega con Báez. Báez que intenta profundizar ese balón. El balón impacta en Sanabria. Lateral que le va a corresponder a Limpio. Báez que juega con Ortega. Ortega que tira larga. Ese balón que se pierde por un costado va a ser lateral para el cuadro limpeño. Ya lo vemos a Páez. Páez que juega con Ortega. Ortega que abre para Báez. Báez que se mete por el medio. Abre por el lado derecho para Páez. Páez que mete nuevamente el balón por el medio para el jugador Báez que metió ese balón profundo. No pudo controlar de buena manera
Olivero, lateral, queda para Báez. Báez, sigue Báez, se mete Báez. Báez para Páez. Muy fuerte ese pase. Va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro de azul y oro. Ya le vemos a Molina. Molina que juega con Velázquez. Velázquez que tira para que aguante Sanabria. Sanabria que no puede controlar el balón. Le va a corresponder lateral al cuadro limpeño. Ya lo vemos a Báez. Báez que va jugando con Ortega. Ortega que juega para Páez. Sigue Páez con el balón. Va jugando con Báez. Báez que remata y el portero Velázquez que despeja. Va saliendo de contra el cuadro encarnaciano. Recupera limpio. Ahora va Mariz. Mariz que se mete. Va Gio. Falta. Falta sobre Gio Mariz. Va a ser tiro libre que le va a corresponder al cuadro de limpio. Ya lo vemos frente al balón a Olivero preparado, abierto por el lado izquierdo. Páez, también Báez que se mete sobre la línea de fondo. Va Olivero que juega para Páez. Páez que remata y no pudo desviar. Giovanni Mariz. Va a ser lateral que le va a corresponder. Saque de portería que le corresponde al cuadro encarnaceno. Mala salida en el fondo ante la presión de limpio. Tiro libre que le va a corresponder al cuadro albirrojo. Páez que juega con Ortega. Ortega con el balón. Ortega que va rematando. Y el remate de Ortega que es desviado por Velázquez. Va a ser lateral para limpio. Golpe de cabeza de Páez y cerquita el golpe de cabeza de Páez. Casi llega el gol de la paridad. Lateral que le va a corresponder al cuadro encarnaciano. Mala ejecución. Mala la ejecución en el... A ver, asistencia. Se cae el portero Velázquez. Se detiene el cronómetro para que pueda ser asistido. Nosotros seguimos agradeciendo a todas las marcas. Agradecemos a Erika Rotella Beauty Salon, también a Vista Ingeniería Publicitaria, a JHS Sistema Oleohidráulico, a Candia Sport, marca 100% limpeña. Fabricación, diseño, fabricación de indumentarias deportivas. Se va a reanudar el partido. Ya se está recuperando el portero Velázquez. 3 minutos con 14 segundos. Le resta al cronómetro. Mucho tiempo para lo que es el fútbol de salón. Limpio puede aún llegar al gol de la igualdad. Error en el fondo. Lateral que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Mala la ejecución. Mala tirada. Va a ser lateral para el cuadro de limpio. Ya lo vemos a Báez. Báez que va jugando con Ortega. Ortega que abre para Páez. Sigue Páez con el balón. Páez que se mete por el medio. Remata. Y se desvía en el camino. Va a ser tiro de esquina que le va a corresponder al cuadro de limpio. Va tirando, golpe de cabeza, queda. A ver, hubo mano de Páez, dice el árbitro. Tiro libre que le va a corresponder al cuadro encarnaceno. Va a salir del fondo Zárate que tira larga. Ese balón que va por encima de la portería de Ortega. Saque desde el fondo que va jugando rápidamente con Báez. Báez que abre para Páez. Páez con el balón, tira larga para Mariz. Oportuna la marca nuevamente de Benítez. Báez que juega con Ortega que devuelve para Báez.
Error. Error ahí. Le va a corresponder ahora saque lateral al cuadro de Encarnación. Lo vemos a Benítez. Benítez que va jugando con Sanabria. Sanabria que levanta. Intentó hacer un autopase. Va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Ortega que va saliendo. Ortega que juega para Páez. Páez que sale. Presión alta de Molinas. Va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Mala la ejecución. Mala la ejecución del lateral. Le va a corresponder ahora lateral al cuadro de Encarnación que va tirando. Aguanta Sanabria dentro de la bomba. Se da la vuelta, remata. Y el remate que se desvía en Páez. Y después se desvía nuevamente en Sanabria. Por eso va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Va saliendo Báez. Báez que juega con Ortega. Ortega que juega para Páez. Páez que abre por el lado derecho para Báez que tira un pelotazo largo. Benítez que va despejando. Báez que sale. Ese balón que impacta en Sanabria. Va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Páez con el balón. Sigue Páez, se mete por el medio. Va jugando para Bastián. Bastián que juega para Olivero. Golpe de taco. No llegó Bastián. Va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro de Limpio. 35 segundos les queda al cronómetro. Báez juega para Ortega. Ortega que tira largo. El remate que sale muy desviado. Le va a corresponder saque de portería para el cuadro de Encarnación que va saliendo. Se mete. Recupera Limpio. Va Páez. Sigue Páez con el balón. Páez que conecta. Recupera Molinas. Molinas. Ahora va Bastián. Sigue Bastián. Se mete. Despeja. Despeja. Va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro de Limpio. Ortega con el balón va a terminar el partido. Ortega que levanta y final. Final del primer tiempo. Final, señoras y señores. Final de este primer tiempo. Y el cuadro de Encarnación está ganando por 1-0. Nosotros hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos para lo que va a ser el segundo tiempo entre la selección de Limpio y Encarnación.
Va moviendo el cuadro de Encarnación. Ese balón que se pierde por un costado va a ser lateral, que le va a responder al cuadro de Limpio. Ya le vemos a Maris con el balón. Maris que va jugando. A ver. Hubo mala tirada, dice el árbitro. Va a ser lateral ahora, que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Va jugando Benítez, juega para Ocampo. Ocampo que remata ese balón, va a ser requita de la portería de Ortega, que va saliendo. Juega con Báez, Bastián Báez. Juega ahora con Páez, Bruno Páez que levanta. Va Páez, sigue Páez, que pisó el balón, no pudo controlar de buena manera. Va a ser lateral para el cuadro limpeño. Ortega con el balón, remata Ortega. Ese balón que se pierde por un costado de la portería va a ser lateral. Saque de portería para el cuadro de Encarnación. Ya lo vemos a Velázquez. Tiempo. Se le terminó el tiempo. Va a ser lateral ahora, que le va a corresponder al cuadro de Limpio. Ya le vemos que se acerca a Bastián Báez con el balón para ser el encargado de este saque lateral. Va tirando Báez, a quien llega. Golpe de cabeza de Sanabria para Maris. Remataba Giovanni Maris. Va a ser la saque de portería para el cuadro de Encarnación. Recupera Páez. Ocampos. Sale desde el fondo del cuadro Encarnación. Lo levanta Velázquez. Ese balón toca el techo. Va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Ortega que va saliendo. No pudo controlar nadie, no llegó nadie. Rondoli que dejó que corra. El balón va a ser salida, que le va a corresponder al cuadro Encarnación. Presiona ahí. Marca de Páez. Ese balón que se pierde por un costado va a ser lateral para el cuadro de Encarnación. Mala la ejecución. Muchas faltas cometidas en la hora de tirar el saque lateral. Ortega juega con Páez. Va Páez, se le escurrió. El balón va a ser lateral. Lleva jugando Santiago. Juega con Velázquez. Velázquez con el balón. Baja para Rondoli que levanta. Para nadie ese balón. Lateral que le va a corresponder al cuadro de Limpio. Ya lo vemos a Bastián que juega con Ortega. Ortega que va saliendo. Ortega que remata. El remate muy alto. Salida para el cuadro de Encarnación. Va saliendo Velázquez. No llegó al balón el jugador Báez. La tocó. Va a ser lateral para el cuadro de Encarnación. Tira para Ocampos. Remata Ocampos. Y desvía Ortega. Tiro de esquina que le va a corresponder al cuadro. Tiro de esquina que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Ya la vemos a Benítez. Franco Benítez. Va tirando. Mala la ejecución. Saque de portería. Va saliendo Báez. Báez con el balón. Tira para que la aguante el jugador Tobías González. Ese balón que se pierde por un costado va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Benítez intentaba conectar con Ocampos. La marca de Báez que despeja. Ese balón va a ser lateral para el cuadro. Nuevamente la mala tirada. Se turnan para ver quién tira mal. Tienen 13 años. Van a ir aprendiendo en el camino. Va saliendo Páez. Juega para Bastián Báez con el balón, tira larga para González que no puede, pellizca, juega para Páez con el balón, va abriendo para Gio Maris
Bajío. No pudo Gio ante la marca de Ocampo. Va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Va tirando larga. Sale con golpe de puño el portero Velázquez. Va Ocampo, sigue Ocampo, Ocampo que se mete. Se le terminó la cancha. Va a ser lateral. Saque de portería. Se cae Maris. No pasa nada. Dice el árbitro. Va González. González con el balón. Va jugando con Bastián. Bastián, golpe de taco. Malo. Recuperaba Benítez. Remataba Benítez. El remate de Benítez desviado. Va a ser salida para el cuadro de Limpio. A ver, va a ser ahora lateral. Lateral para Limpio. Va a jugar Páez. Juega con Ortega. Ortega que levanta. Dos modificaciones que va a realizar el cuadro de Limpio. Se retira Maris. A ver quién otro se retira también. González. Ingresan Olivero y Max Ovelar. Recupera. Va jugando para Ovelar. Ovelar que tira. Va largo. El portero Velázquez. Y el portero Velázquez que desvía ese balón. Muy buena sucesión de toques del equipo de Limpio en ataque. Ahora Páez juega para Ovelar. Despeja como puede Ocampos. Ese balón queda para Ortega. Ortega jugando para Bastián. Bastián que se mete. Sigue Bastián. Recupera Ocampos. Ocampos. Y el portero Ortega. Que desvía. Muy buena la recuperación. Y el remate de Ocampos. Y desvía el portero Ortega. Tiro de esquina. Va saliendo del fondo del equipo de Limpio. No puede controlar la Páez. Ese balón que se pierde. Y tiempo solicitado. Tiempo solicitado por Guillermo Caballero para dar indicaciones. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Qué indicaciones da? Muy nerviosos los chicos. No pateamos el arco. Lo fue ante Orquesta. Lo fue así también ante Itacurubí y la Cordillera. No pateamos al arco. Debemos de patear. Porque para convertir goles hay que patear. Nosotros queremos llegar con pelota dominada hasta el fondo. Cuando ya tenemos momento para rematar y no lo hacemos. Después ya se cierra todo. Le quedan 11 minutos al cronómetro. Vamos, Caballero. Vamos a meterle nuevamente a los chicos al campo para poder proseguir. Porque tenemos que aprovechar todo el tiempo que queda a este partido. Ya le vemos que dan indicaciones el profe Guillermo Caballero. Los chicos de Limpio que reciben el apoyo de la hinchada albirroja. Vamos Bruno, este es tu partido, Bruno. Convertí un gol, Bruno. Bastián que va jugando con Ortega. Juega para Bruno. Intentaba conectar con Bastián. Malo el pase. Va a ser salida manual lateral que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Va jugando Randoli. Mala la ejecución, va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Ya lo vemos a Bastián. Bastián que va jugando con Ortega. Mala la salida. Recuperaba Ocampos y el portero. Gol de Encarnación.
Gol de Sanabria. Gol de Sanabria. ...2-0, ya está ganando el cuadro de Encarnación. Baldazo de agua fría, va nuevamente en ataque. Error en el fondo de Limpio, recuperación de Encarnación. Lateral que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Mala la ejecución. Lateral para Limpio. Y lo vemos a Báez. Va jugando con Ortega. Para Báez. Báez que va saliendo para Olivero. Olivero que no puede aguantar. Va a ser salida para el cuadro de Encarnación. Tarjeta amarilla por Olivero, también al portero Velázquez. Va recuperando Velar, juega para Báez. Báez que juega para Olivero y Olivero que se cae, le recibe la falta. No fue visualizada. Tiempo solicitado ahora por el cuadro de Encarnación, que está ganando por 2-0. Cuando Limpio estaba jugando mejor, viene el segundo gol. Limpio no aprovecha las oportunidades que tiene. Y la ley dice, si no se te hacen. Y eso se está cumpliendo. Se va a reanudar el partido, señoras y señores. Quedan mucho. Queda mucho tiempo. Podemos recuperarnos de esto. Va saliendo del fondo la selección de Encarnación. Recupera Limpio. Va Páez. Páez que remata. Va a ser salida para el cuadro de Encarnación. Recupera. No pudo controlar el balón. Velar va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Ya lo vemos a Rondoli. Rondoli que va tirando. Recupera Bruno. Va Bruno. Sigue Bruno. Lateral para el cuadro de Limpio. Ortega que remata. Y Velázquez que desvía. Va a ser lateral que le va a corresponder al cuadro de Limpio. Va tirando, golpe de puño, queda para Páez, remata. Y en lo justo Campos para poner el cuerpo. Y así impedir el remate de Páez que va tirando. No pudo despejar del fondo del cuadro de Encarnación. Va saliendo Velar. Sale Velar. Sale Velar. Va saliendo Velar. O Velar. Muy fuerte el pase de Páez. Lateral que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Ya lo vemos a Rondoli que va jugando con Ocampos. Rondoli que remata. El remate desviado va a ser salida desde el fondo para Limpio. Ya lo vemos a Maris que sale. Despeja como puede Sanabria. Lateral para el cuadro de Limpio. Ovelar. Ese balón que se pierde por un costado. El último en tocarla fue Sanabria. Va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Ya lo vemos a Báez. Báez que juega con Ortega. Ortega que baja para Báez.
Ahora Bruno. Va Brunito. Bruno Páez. Sigue Bruno. Va saliendo. No se fue ese balón. El balón queda en poder de Ortega, que va tirando larga. En lo justo Benítez. Para despejar el balón va a ser lateral, que le va a corresponder al cuadro de Limpio. Y mala tirada de Bruno. ¿Qué cobra? Cobró falta. Tiro libre que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. 4 minutos al cronómetro. Poco tiempo. Limpio tiene que ya descontar ahora. Después, en los últimos minutos, convertir el gol del empate. Va Sanabria. Remata. Desviado. El remate. Va a ser saque de portería, que va saliendo Ortega. Juega con Páez. Páez que abre para Báez. Va saliendo. Recibe la falta, pero no fue visualizado por el árbitro. Va saliendo Benítez, lateral. Tiempo ya, profe. Tiempo. Lateral para el cuadro de Limpio. Va a jugar Bastián. Bastián Báez con el balón. Va jugando con Ortega. Ortega que va saliendo con los pies. Ortega que remata. No hay palabras para describir este momento. No le están saliendo las cosas a Limpio. Velázquez. Velázquez que va saliendo. Pelota larga para Ocampo. Ese balón que se pierde va a ser lateral para el cuadro de Limpio. Ortega. Ortega. Ortega que tira el balón en Vázquez. Salida desde el fondo. Va Ocampos. Ocampos recupera Bastián. Va saliendo Báez. Báez con el balón. Va jugando para Páez. Páez juega cortita para González. Va Páez. Sigue Páez. Sigue Páez. Para González. Va González con el balón. Sigue González. Recupera el cuadro encarnaceno. Lateral para el cuadro de Encarnación. Va saliendo desde el fondo el cuadro. ¿Hubo falta? Sí. Falta del jugador de Encarnación. Va a ser tiro libre que le va a corresponder al cuadro de Limpio. Ya le vemos a Bastián frente al balón. Va a autorizar el árbitro, va tirando largo. Recupera Encarnación con Ocampos. González. Ese balón que se pierde porque va a ser lateral. Lateral que le va a corresponder al cuadro de Encarnación. Velázquez que va saliendo. Velázquez sale, pelota larga para Ocampos. Ocampos que se mete, va Ocampos para Sanabria y gol. Gol de Encarnación. Sanabria. Carlos Sanabria que se mete después de esa excelente jugada de Ocampos, que ganó el lado izquierdo y habilitó y se metió solito por ese lado Sanabria para definir y así convertir el tercer gol. Y a 54 segundos de la finalización del partido, para mí ya partido definido. Acaba de ingresar también Juanjito Gaona en el cuadro de Limpio. Va saliendo Velázquez. Velázquez que sale. Eso es lo que se espera porque va a ser lateral para el cuadro de Limpio.
Ortega. El remate del jugador de Encarnación va cerquita. Cae por 3 goles contra 0. Va saliendo Juanjo, va Juanjo, sigue Juanjo. Para mí que Juanjito hace rato ya tenía que ingresar porque le iba a dar otra movilidad al partido. Es chiquitito, pero tiene una muy buena destreza. Va saliendo desde el fondo el equipo de Limpio. Recupera, va Benítez para Encarnación, remata y el portero Ortega que despeja. Va saliendo González. González y final. Y final. Final, señoras y señores. Final del partido. Acaba de ganar por 3 goles contra 0. El equipo, la selección Encarnacena, y hasta aquí llegó el sueño del Nacional, el sueño del albirrojo, y nada que reprochar a estos chicos. 2 buenos partidos, los partidos anteriores, hoy también lo estaban haciendo. La fortuna no estuvo por parte del cuadro de Encarnación. Encarnación no fue superior a Limpio, pero sí aprovechó las oportunidades que tuvo. Y aquí hay que convertir los goles. Encarnación así lo hizo y consigue su clasificación ganando la llave, el grupo B. Y así se queda en segunda posición el equipo de Itacurubí de la Cordillera. Ya los primeros semifinalistas del Nacional de Ñemby 2024. Nosotros vamos cerrando nuestro trabajo periodístico. Una vez más agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron y agradecemos a todos. Y un saludo, chau chau.